Muy buenas tardes a todos, amigos del balonmano. Un miércoles más estamos aquí en los directos de Instagram para entrevistar a gente, jugadores que durante la historia pues han dejado su huella en la selección española, ya sea femenina o masculina. Y bueno, la semana pasada tuvimos a Iben Busons. Este lunes pasado tuvimos a Jimena Laguna, jugadora que la próxima temporada va a militar en el aula cultural, en el aula Alimentos de Valladolid, en la Liga de Carreras y de Droga. Y para hoy, pues queríamos tener a un jugador internacional con los hispanos y queríamos ir hacia, buscar alguien que ya estuviese retirado, ¿no? Pero que hubiese dejado su sello en la selección, ¿no? Y la verdad, pues barajando nombres, pues saludamos a Albert Rocas, que le tenemos aquí. No es Albert Rocas quien está hoy con nosotros, pero sí va a estar como invitado. Hoy el entrevistado es Rubén Garabaya, pivote de la selección española, medallista de oro en Túnez, medallista de plata en 2006, medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, medallista de bronce también en el Campeonato del Mundo de Suecia 2011. Un jugador que superó la barrera de las 150 internacionalidades, más de 300 goles con la selección española. Un personaje destacado, sin lugar a dudas, ¿no? Y que ha dejado huella en el balonmano español. Entonces, bueno, pues hoy tendremos a Rubén y como invitados tendremos pues a gente muy top. Tendremos a Albert Rocas, compañero inseparable de Rubén durante muchos años, tanto en Valladolid como en Barcelona como en Logroño. Tendremos a Paco Caro, periodista de televisión española, habitual narrador de los partidos de las selecciones españolas. Y tendremos también a Abel Sergio, ¿no? Un joven jugador que ya ha tenido presencia en la selección española, que comparte muchas características con Rubén, ¿no? Ambos son pivotes, ambos son asturianos, ambos son de Avilés, muchas coincidencias, ¿no? Se podría considerar que es un poco el sucesor natural, ¿no? de Rubén Garabaya. Así que vamos a buscar a Rubén. Aquí le tenemos, vamos a invitar. Una bonita entrevista la que tenemos por delante. Muchas cosas de las que hablar con Rubén Garabaya. Se está conectando. Saludamos a toda la gente que está con nosotros. Podéis dejar vuestras preguntas. A ver si se consigue conectar. Rubén, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, ¿y vosotros? Bien, aquí estamos confinados, ¿no? Confinados y echando de menos el balonmano, supongo que como todos, ¿no? Sí, sí, ya, la verdad es que ya ha pasado mucho tiempo, pero bueno, son las circunstancias. Bueno, ¿cómo te encuentras? ¿Qué tal lo estás llevando particularmente este confinamiento? Bueno, me cuesta como a todo el mundo, ¿no? Pero, en fin, soy una persona muy hogareña, me gusta estar en casa con mi familia, Uh-huh. así que bueno, tampoco está suponiendo mucho estrés. Mirando del lado positivo, ¿no? Que a lo mejor en tu día a día, por entrenamientos, por viajes, no puedes estar quizá tanto con tus hijos, ¿no? Esto te ayuda, ¿no? A poder estar más en familia, me imagino, ¿no? Es el lado positivo de todo esto, ¿no? Sí, sí, desde luego. Yo creo que eh, nos estamos conociendo profundamente todos, ¿no? En la familia estamos disfrutando de muchos momentos juntos. Mis hijos están encantados Uh-huh. porque nunca habían tenido a sus padres con ellos tanto tiempo ni habían Uh-huh. ellos realizado tantas actividades. ¿Qué rutina sigues en tu día a día? Imagino que tienes algunas cosas pautadas o ¿cómo lo estás afrontando? Sí, la verdad es que intento mantener siempre la misma rutina. Uh-huh. Eh, Aquí en casa tenemos una norma y es que en casa no se vive en pijama, nos Uh-huh. vestimos y nos aseamos todos los días como antes de la cuarentena, ¿no? Y por las mañanas me paso toda la mañana con los niños haciendo de profesor Uh-huh. en sus quehaceres educativos y luego por la tarde pues me dedico ya a más cosas para mí y ellos a jugar y a entretenerse. ¿Hay algo de balonmano en tu día a día? No sé si te mantienes en contacto con Miguel Ángel, con el entrenador del balonmano Logroño. ¿Qué rutina estáis siguiendo en el club? Sí, bueno, ahora en realidad hay poco que hacer. Eh, ya tenemos confirmado que se acaba la temporada, Uh-huh. queda mucho tiempo hasta el inicio de la siguiente. El equipo estaba prácticamente confeccionado para la próxima temporada, así que no queda mucho trabajo que hacer. Yo intento pues formarme en mi condición de entrenador y en mi condición
de programador informático y en eso estamos. Pues nada, Rubén, vamos a empezar un poco con lo que es la entrevista, ¿vale? Voy a despedirte porque vamos a tener al primer invitado, ¿no? Una persona que es muy querida por ti, Albert Rocas, con quien has compartido muchísimos momentos, ¿no? Sí, han sido muchos años en Valladolid, en Barcelona, en Logroño y en la selección. Entablamos una muy buena amistad y la verdad es que, bueno, pues encantado de que esté aquí con nosotros y un poco preocupado conociéndole de lo que pueda decir. Algo tiene preparado. Me temo que algo tiene preparado. Pues nada, Rubén, te despido, ¿vale? Volvemos a hablar un ratito, ¿de acuerdo? Hasta Gracias. luego. Vamos a ir con Albert Rocas, porque como bien ha dicho Rubén, le teme, hace bien en temerle, porque sé que algo tiene por ahí preparado el bueno de Albert, talismán, donde los haya. Siempre que está Albert, había medalla con la selección, no sé por qué. Tengo mala fama, no sé No exactamente sabes por por qué, qué. ¿no? No sé por qué me la ha ganado esa mala fama, pero bueno, No. Algo en tendrás por fin. ahí, algo habrá, por lo que te Bueno, quema, Rubén. sí, seguro. Pasa que a veces es más de lo que parece. Bueno, bueno, a ver, ¿cómo conociste a Rubén? Te quería preguntar, ¿cómo recuerdas ese momento de conocerle? ¿Hace cuánto Bueno, fue? la verdad que cuando yo lo conocí, que fue en Valladolid, ¿vale? Yo tendría 18, 19 años. Yo acababa de llegar, creo que fue el segundo año que estaba yo en Valladolid. Él venía de Cangas, si no recuerdo Ujú. mal. Sí. Y, y apareció ahí un tío que yo pensaba que tenía 30 años y resulta que tenía 4 años más que yo, o sea, que tenía 22. Con lo cual, con eso te lo digo todo, ¿no? Un tío muy serio y la verdad que al principio pues es de esas personas que cuesta conocer Ujú. porque es bastante, yo diría, introvertido, ha ido cambiando con el tiempo, pero una persona bastante, como él ha dicho, ¿no? Muy hogareño, muy amigo de sus amigos, muy de pocas amistades, pero muy buenas, ¿no? Y en ese sentido, el inicio pues fue más complicado. Luego ya se cansó de mí y tanto insistir, pues acabamos teniendo una bonita relación, ¿no? Una amistad forjada durante muchos años, ¿no? Incluso es el padrino de uno de tus hijos, ¿no? ¿Te Sí, comentabas? sí, del mayor. Es el padrino de Gonzalo, de mi hijo mayor. Ujú. Y eso ya dice, pues evidentemente yo cuando selecciono los padrinos intento, evidentemente como todos los padres, pues que sea una persona especial, una persona que como Responsable. digo, para mí Rubén, pues evidentemente ha marcado un tiempo muy importante de mi carrera deportiva en diferentes clubes, en la selección, pero sobre Ujú. todo por la forma de ser de Rubén. Yo creo que podemos hablar de Rubén a nivel deportista, todo lo que ha conseguido, que evidentemente es muy grande. De Rubén entrenador, que yo creo que es mejor incluso que el Rubén jugador y que tiene un futuro por delante muy bonito como entrenador. Ujú. Y Rubén persona, que para mí es el mejor de todos, ¿no? Ahí es donde sin duda es una estrella mundial, ¿no? Una persona que siempre está, que sin necesidad de llamar la atención siempre está con sus amigos y nunca te falla, ¿no? Para hacer la entrevista he hablado con mucha gente y todo el mundo me ha marcado lo mismo. Es un hombre con unos valores nobles, muy notables, y unos valores claros y que siempre manifiesta, ¿no? Es quizás su mayor virtud, ¿no? Muy profesional, un tío que siempre está al servicio del equipo, un tío que siempre sabía lo que decía, un tío que la gente le seguíamos, sobre todo en la última etapa en Logroño, donde tenía ese liderazgo muy Ujú. acentuado, ¿no? Pero de esas personas que cuando hablan dentro de un vestuario la gente le escucha porque sabe que tiene algo importante que aportar y porque siempre lo hace desde el respeto y desde la mejor parte del compañerismo, ¿no? A nivel de club, porque evidentemente como con la selección habéis vivido momentos muy importantes en la historia del balonmano español, desde la medalla de Túnez, medallas olímpicas, medallas en Campeonato del Mundo, pero a nivel de clubs, ¿cuál es el recuerdo que más guardas de haberlo compartido con él? Tu mejor recuerdo con Rubén a A nivel ver, de club. yo creo que, y él coincidirá conmigo, que entre los dos, él ha tenido luego muy buenos momentos también con Valladolid y tal. Para mí el mejor momento, y yo siempre lo he dicho, uno de los más importantes también en mi carrera, fue la Copa Sobal en 2002
en el Pisuerga contra el Barcelona. Ese Barcelona que de la época de Valero, ¿no? Que era temido en todo el mundo, y conseguir doblegarle delante de tu afición, el primer título de la historia de la ciudad, del deporte profesional, fue como algo muy intenso, que lo vivimos además y lo celebramos de una manera también muy intensa, ¿no? Ahora le preguntaremos que si coincidís o no. Por cerrar un poco, por volver ahora con Rubén, algo que le tengas que preguntar o decir, que algo tenías por ahí preparado para él, ¿no? Bueno, yo le quería preguntar en qué momento pasó de ser Máximo Pradera, igual algunos, los más jóvenes, no saben quién es Máximo Pradera, que lo pongan en Google, y se convirtió en el pianista de Camela, ¿no? En su carrera deportiva, porque ahora le ves afeitadito y muy arregladito y parece otra persona, ¿no? Pero yo le quería preguntar eso, ¿no? ¿En qué momento él, en su cabeza, decide pasar de Máximo Pradera al pianista de Camela? ¿Y Pues por qué? ¿Por qué? Que os ¿Y por explique la qué? historia también y todo lo que entraña esa coleta. Pues vamos a ver ahora qué nos dice Rubén. Albert, muchas gracias por estar con nosotros, ¿vale? A vosotros, un abrazo. Prometo que estarás algún día, muy pronto, espero, en alguna entrevista de este tipo, ¿vale? Sin encerronas, Muchas ¿eh? gracias. Sin encerronas como esta. Si no- Un Le pondremos abrazo. a Julen. Prepararemos Chao. a Julen. Chao. Chao, muchas gracias, Albert. Pues vamos a volver con Rubén, que seguro que ha estado escuchando atentamente lo que nos ha dicho Albert. Tenemos ya, por cierto, a Paco Caro esperando, porque será el siguiente invitado. Estamos conectando ya otra vez con Rubén de la Valla. Rubén. ¿Me veis? Sí, te oigo ya. Sí. Vale. Has podido escuchar a Albert, ¿no? Imagino. Sí, le he escuchado, sí. Ha dejado pildoritas. Sí, ¿sabes? Estaba seguro que se iba a meter con mi aspecto físico. Lo tenía clarísimo. Cuéntanos, Pero, ¿en qué momento y por qué decidiste ese cambio de imagen? la verdad es que no, no lo sé. La verdad es que no lo sé. Un día decidí, digo, voy a tener el pelo largo. A ver qué tal me queda. Me vi viendo bien y tal, y luego pues no sé a quién vería. Igual fue el de Camela. Te digo, pues igual una perilla. Venga, pues con perilla también. Y coincidió un poco con la época en la que yo tuve mis mayores éxitos, entonces ya se me empezó a identificar con ese aspecto, y me costó mucho trabajo quitarlo, mucho trabajo, porque al final ya casi era como una marca personal. ¿Un poco de manía quizás? ¿Eras un jugador maniático? ¿O no eras especialmente maniático? Sí, bueno, sí, algunas manías sí. La verdad es que sí, el pelo largo no me lo corté hasta que dejé de jugar a balonmano, porque sí, en el fondo tenía miedo de que me trajera mala suerte cortarme el pelo, pero bueno, no en exceso. Vamos a empezar un poco por el inicio, ¿no? Además de León, fue tu primer club en la élite, y qué club en el que empezar, ¿no? Y con un entrenador top, ¿no? Manolo Cadenas. ¿Qué recuerdos guardas de tus primeros días de entrenamiento en Ademar? ¿Cómo fueron? Sí, yo la verdad es que creo que he tenido mucha suerte con los entrenadores que he tenido. Y además creo que los he tenido en el orden adecuado. El primer entrenador que tuve como profesional fue Manolo Cadenas, como dices, en el León. En León. Yo llegué con 17 años para 18, así que era un crío, y necesitaba una hostia como la que me dieron el León, como la que me dio Manolo. Necesitaba espabilar y espabilé a base de bien. Manolo es un entrenador que te exige y con el que o sales o te hundes, ¿no? Tienes que elegir. Llega un momento en el que te pone entre la espada y la pared y tienes que elegir, ¿no? Y decir, pues aquí estoy yo, y yo voy para adelante, y yo aguanto esto y tiro para adelante con lo que sea, ¿no? Y yo creo que me ayudó a forjar mi carácter, aparte de todo lo demás, aspectos técnicos y tácticos, de lo bien que trabaja Manolo con la gente joven, pero yo creo que de todo ello lo más importante fue el forjarme un carácter. Leí en entrevistas que luego te fuiste a Cangas un poco por ganar responsabilidad y peso, ¿no? Y de ahí a Valladolid. Nos comentaba al ver ese momento de la Copa Sobal 2002, que ganasteis al Barça en Pisuerga, como el momento quizás que mejor y más recuerde, buen momento contigo, ¿no? ¿También coincides con este sentido? Sí, coincido completamente. Yo creo que
la primera vez de algo es especial, ¿no? Y el primer título del Valladolid fue aquel, y además fue, no sé, yo creo que mi primer gran título como protagonista, ¿no? Había ganado títulos con el Ademar, pero en el Ademar tenía un papel más secundario, y ahí en Valladolid fue increíble, ¿no? Un equipo muy joven, una ciudad volcada, jugando en tu casa y contra un grandísimo equipo, ¿no? La verdad es que fue una experiencia inolvidable. ¿Cómo cambió el Rubén Garabaya que llegó a la de Mar, al que luego al final se fue al Barça? Pasaron, si no me equivoco, 7 8 años de por medio. ¿Cómo cambió Rubén Garabaya desde esa época a la del Barça? Bueno, yo creo que sobre todo en cuanto a conocimientos, ¿no? Esos años en Valladolid aprendí una manera diferente de entender el balonmano, con Pastor. No digo ni mejor ni peor, porque cada uno tiene la suya, pero es una manera muy diferente, ¿no? Y en esos años, pues, lo aprendí y lo interioricé. Aprendí además a tener minutos de responsabilidad y pues a tener un peso específico en un equipo, y creo que fue lo que me llevé a Barcelona, aunque luego en Barcelona la verdad es que no me fue bien deportivamente, pero yo tenía claro desde joven que mi objetivo como deportista era jugar en el Barcelona, porque sabía que, esto se lo dije a mucha gente en su momento, sabía que podía ir a un gran equipo o a otro, pero que el Barcelona siempre iba a estar ahí, y yo siempre decía, yo cuando les diga a mis hijos que he jugado en el Barcelona, sé que van a saber a qué me refiero, ¿no? Si digo que he jugado en otro X equipo, pues a lo mejor cuando yo se lo cuente a mis hijos me van a decir, ¿y ese equipo es? No sé de qué me estás hablando, papá, pero sabía que el Barcelona iba a estar ahí, y era mi objetivo, y yo creo que fue un sueño cumplido para mí. En una época muy diferente, ¿no? Porque ahora la gente, cuando hablas del Barcelona, saben que es el dueño y señor, ¿no?, de la Liga Sobal. Pero en aquella época había otros equipos, ¿no? Portland, San Antonio, Barcelona, Ciudad Real, el Ademar, equipos potentes, ¿no? Que le plantaban cara y que le podían superar incluso. Sí, yo he vivido otra época del Barcelona también, en la que dominaba claramente la Liga, antes de los Portland y Ciudad Real, cuando con el Valladolid les ganamos la Copa Sobal, entonces también el Barcelona era intocable, y cuando estuve en León lo mismo, ¿no? Además he tenido la suerte de estar en equipos que normalmente siempre poníamos en aprietos al Barcelona, ¿no? Con el Ademar también ganamos una Copa Sobal, contra un Barcelona que era intocable también, y en Valladolid también, ¿no? Ahora pues vivimos otra situación así. Yo creo que probablemente es la que más se está alargando en el tiempo por las circunstancias económicas, pero bueno, las cosas son así, y tarde o temprano pues esto tendrá que tirar para arriba, y alguien tendrá que echarles mano. Y ya la última en este bloque, llegaste hasta Logroño, ¿no? Allí retiraron tu camiseta. ¿Qué significa este club para ti? Porque sin duda es un club por el que te desprende un cariño, que desprendes un cariño especial, ¿no? Imagino. Sí, es el equipo en el que más años he estado. Bueno, de hecho hay una anécdota cuando llegué de Barcelona. No me acuerdo exactamente quién, pero en la rueda de prensa algún periodista me preguntó si venía a Logroño a retirarme. Claro, me hubiera gustado verle después de que me retiré y haberle dicho, joder, pues tenías razón, pero 11 años después. Sí. No venía a Logroño a arrastrarme, sino a sudar una camiseta y a darlo todo por un equipo que habían hecho un esfuerzo grandísimo para que yo viniera aquí, porque hasta entonces pues no habían hecho fichajes de jugadores internacionales, o al menos pues del caché que se suponía que tenía yo, ¿no? Y yo sabía que era consciente de que el esfuerzo que hacía el club por traerme era grandísimo, y en ese sentido yo siempre he tratado de corresponderles, y con ese esfuerzo, con mi sudor y con mi entrega.
Pues yo creo que demostrada está tu entrega, ¿no? Que incluso ahora que te retiraste siendo jugador activo, has pasado a ser parte del cuerpo técnico, ¿no? Con Miguel Ángel Velasco. Así que nada, Rubén, vamos a cortarte otra vez, ¿vale? Vamos a tener a Paco Caro, ¿vale? Que te ha visto y ha narrado partidos tuyos a decenas, a ver qué nos tiene que contar, ¿vale? Para mí es un honor que él esté aquí con nosotros para hablar con él. Bueno, pues Rubén, te acordamos y ahora vuelvo contigo, ¿vale? Muchas gracias. Venga, hasta ahora. Vamos a tener a alguno de Paco Caro, vamos a buscarle por aquí, que sé que estaba ya liándola. Me dice que no la líe. Madre mía. Paco Caro. Vamos allá. Ya se está conectando. Le vamos a tener un poquito de tiempo porque sabemos que es un hombre ocupado, ¿no? Que tiene muchos quehaceres. Paco, ¿cómo estás? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás, Hurtado, ¿Cómo te encuentras? Bien, 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 bien. Bueno, yo es que como en mi caso llevo el confinamiento con reparto entre casa y el puesto de trabajo, pues para mí este confinamiento es un poco más sui generis. Es bueno, bastante más llevadero. Tiene la parte mala, obviamente, que esa que supongo que muchos suponen que son estar más tiempo en la calle, estás en un lugar quizás donde puedas estar más expuesto, pero hay otra que te ahorras, evidentemente. Bueno, te vamos a ahorrar un poquito de tiempo porque sé que tienes asuntos que atender. Queríamos tenerte, ¿no? Porque tenemos a alguno de Rubén Garabaya con nosotros. Ahora Julen domina los 6 metros en la selección, pero antes de Julen estuvo Rubén. ¿Cómo lo definirías a Rubén como jugador? Bueno, fíjate, cuando pensamos en el balonmano moderno, siempre decimos que una de las claves del balonmano moderno es que evita el hecho de que haya, hay que intentar minimizar el número de cambios, defensa-ataque, y quizás los jugadores tienen que tener un conocimiento, una capacidad más universal, ser capaces en ambas áreas. Es verdad que venimos de una época en que los especialistas se han estilado mucho. Hemos disfrutado, de hecho, en la propia selección española, de grandes especialistas defensivos y grandes especialistas ofensivos. Yo diría que una de las grandes cualidades que siempre tuvo Rubén es la capacidad de ser muy versátil. Era muy útil atrás y era muy útil delante. Era un pivote tremendamente dominante por sus más de 2 metros de altura. Físicamente era muy fuerte. Pero era un jugador con una capacidad, una muy buena lectura de juego y muy capaz en ataque de darle continuidad y velocidad al juego. Yo creo que era una virtud realmente muy valiosa. Y luego atrás es un tipo que lo han dicho todos los entrenadores, era muy capaz de manejarse en diferentes sistemas defensivos. Yo sobre todo diría que es un jugador tremendamente completo, terriblemente versátil y con una virtud que, insisto, le acercaba a lo que es el balonmano moderno. Porque a lo mejor ha habido muchos momentos que hemos pensado que eso de los especialistas se ha vuelto una norma habitual y ha sido un momento que es verdad que se ha estilado bastante más ahora, pero que ya antes hubo jugadores muy capaces de manejarse en defensa con mucha eficacia, siendo muy solventes en ataque. Fiable, ¿no? Esa palabra Sí, que podría tremendamente definir, ¿no? fiable, tremendamente fiable. Ya digo, físicamente era muy fuerte. Entonces es verdad que ese físico le permitía ser un jugador muy dominante en muchos espacios y sumado a esa versatilidad, hablamos de un tipo que tiene un palmarés realmente fantástico. ¿Algún partido que recuerdes en especial de él? El que primero que te venga a la memoria. Pues fíjate, cuando se retiró Rubén, es verdad que esta pregunta yo también me la hice, que partidos que había... A ver, sí que es verdad que siempre digo que he tenido la mala fortuna pero también es verdad que porque ayuda, de haber visto quizás los mejores partidos de Rubén con la selección, yo no los he narrado, o yo no estaba narrándolos, pero es verdad que muchas veces, eso nos pasa a todos los que contamos estas cosas, muchas veces nos resulta más sencillo cuando nos ponemos simplemente en el papel del espectador disfrutar de ello. Pero porque también tuvo un vínculo emocional muy importante conmigo. Yo en el 2005 no estaba en Televisión Española, estaba en Radio Marca. Y de aquel 2005 sí recuerdo, de hecho puede que fuese uno de los primeros partidos que yo narré. En el 2005, el partido que jugamos en el Mundial, en el inaugural, contra Japón, creo que fue, Rubén hace un muy buen partido. Y de hecho, durante el Mundial también recuerdo una actuación estupenda. Repito, esto sí que los conté para la radio. Jugando contra Alemania, lo que yo creo que fue el primer partido de la segunda fase, hizo otro partido realmente estupendo. Pero si me tuviese que quedar con uno, y además es un partido que es parte de la historia del balonmano español, porque fue fundamental, yo diría el último partido del preolímpico que nos dio el acceso a los Juegos de Pekín. El partido ante Túnez, Rubén hace un partido estupendo, en un partido además muy complicado, un partido muy duro. Y yo diría que
hizo un partido, ya digo, yo creo que seguramente es el partido que más recuerdo y del que quizás podría rescatar. Luego es verdad que, por ejemplo, en el debut del Europeo del 2018 yo creo recordar que también hizo un partido muy bueno. Lo que pasa es que me parece que fue el que perdimos contra Hungría. Pero yo diría ese del Perolímpico. Es un tipo que además su aspecto, ese que antes, con el cual antes ironizaba el bueno de Albert Rocas, ese aspecto de guerrero que con el paso del tiempo fue adquiriendo, yo creo que le ayudaba a tener, pues casi es un prehispánico en ese sentido, ya por Sí. por su aspecto de casi con un aire belicoso, un tipo que por otra parte, los que luego le hemos tratado, descubrimos que ese aire no niega la realidad, y es que es un tipo que tiene un sentido común extraordinario. Y esto que parece tan normal no se estila tanto. Tiene muchísimo sentido común el bueno de Rubén. Es que en el fondo Rubén y otros tantos de su generación han sido el germen, ¿no? de lo que son hoy en día Sí, los hispanos, ¿no? Esa medalla sí, de Túnez marcó un antes y un después en el balonmano español. sí. Yo siempre digo que con la generación actual de los hispanos creo que va a pasar más o menos lo mismo. Creo que hay un momento en el cual hemos asumido con demasiada normalidad el hecho de que el balonmano español ha sumado éxitos con mucha frecuencia. Y eso seguramente ha hecho o ha invitado a que no le demos el mérito que en realidad ha tenido todos y cada uno de los que hemos conseguido. Y es verdad que aquella generación que gana el Mundial de 2005 tuvieron la herencia de los actuales hispanos, que luego ganaron también el Campeonato del Mundo, que han sumado medallas en mundiales en el 2011, los Campeonatos de Europa, pero seguramente porque hemos tenido una línea de continuidad tan amplia con tantos éxitos, ese 2005, la medalla en los Juegos del 2008, creo que no nos hemos parado a darles el mérito que de verdad tiene toda esta gente. Entonces, es bonito el hecho de que, aunque sea aprovechando estas circunstancias tan atípicas, tan extraordinarias, pues también podamos aprovecharlo para recordar a aquellos que ahora que estamos disfrutando de esa edad de oro del deporte español que tanto nos gusta a los medios de comunicación, reiterar y alardear de ello, de estar viviendo la edad de oro del deporte español, pues a lo mejor hay momentos en los cuales hay que mirar un poquito más atrás y pensar en aquellos instantes en que a lo mejor era un poquito menos frecuente el hecho de ganar medallas y cuyos éxitos han alimentado, han sido el combustible para la locomotora de lo que sí que está llegando en los tiempos que estamos disfrutando ahora. Creo que es de ley y Rubén obviamente es un muy buen ejemplo porque, repito, la generación del 2005 es un equipazo extraordinario, ya no solo por el logro conseguido, sino porque durante muchísimo tiempo hicieron que el balonmano español fuese grandísimo a nivel mundial. Pues para que no te haya robado mucho tiempo, ¿algún mensaje o pregunta que quieras dejar a Rubén para que te responda ahora? Sí, pues fíjate, una curiosidad, y mira que hemos coincidido y compartido muchos ratos en el plató, pero creo que nunca he tenido la ocasión. Yo recuerdo que cuando él, en la rueda de prensa de su retirada, creo que fue, alguien recordó o le hizo una pregunta y él dijo una frase que luego ha repetido varias veces, creo, en varias entrevistas, así que voy a ser poco original, pero se la voy a hacer. Aquello de que, para que entendamos la magnitud de lo que supone el balonmano para Rubén Arabaya, para un tipo que dice que en realidad es un programador que juega al balonmano, no un jugador de balonmano que programa con el ordenador. Aquello de que a él el balonmano le llegó incluso, o cree que de alguna manera llegó a salvarle la vida. Y repito, creo que nos hará entender la magnitud de la importancia que ha tenido para Rubén Arabaya el deporte del balonmano, y quizás por eso es por lo que ese sentido común, aunado por ese tremendo compromiso que siempre ha tenido, porque entre las señas de identidad y los valores que transmite Rubén, uno de ellos es el de ser un tipo extraordinariamente comprometido con todo lo que hace y, por supuesto, con el balonmano. Pues quizás que lo explicase el cómo cómo alguien puede creer que el balonmano puede llega a salvarle la vida. Pues ahora seguro que lo responde. Paco, muchas gracias por estar con nosotros y que vaya todo bien, ¿vale? Un placer y a seguir con estas actividades que son realmente estupendas. Un abrazo muy fuerte, amigo. Un abrazo. Estará. Vamos a volver con Rubén. Aprovecho para saludar a Martín, que está aquí con nosotros. He leído una entrevista suya para preparar la mía. Le hice una hace bien poco, además, ya durante el confinamiento a Rubén. Os animo a leerla. Rubén, hola de nuevo. Hola, ¿qué tal? ¿Has estado escuchando a Paco Caro, no? Sí. Te preguntaba por Darle las gracias por sus buenas palabras. Yo creo que son excesivas, pero no merecidas, pero bueno. Sí, son merecidas absolutamente, Rubén. Preguntaba por esta situación, la frase que comentabas de que el balonmano te cambió la vida. Lo he leído en entrevistas, ¿no? Cuéntanos un poco tú, ¿por qué expresas esta frase, ¿no? ¿Cuál es el trasfondo que hay detrás de esta frase? Sí, no me refería a ello como algo literal, ¿no? No creo que me salvara la vida literalmente.
era una frase que venía un poquito a rematar pues la historia, ¿no? de cómo crecí yo. Yo era un chaval que vivía en un barrio industrial, residencial, un barrio reprimido en Avilés, una ciudad industrial, con gran delincuencia y con eh, el azote de las drogas era importante en mi barrio y muchos conocidos cayeron, ¿no? Yo creo que mi madre era consciente de esa realidad y sabía que una manera de apartarnos de todo eso, a mi hermano y a mí, era meternos en el deporte, ¿no? Que practicáramos deporte. Y en ese sentido digo que el balonmano probablemente salvó mi vida, no mi vida literalmente, sino que salvó mi vida de que fuera por caminos que a lo mejor no eran los adecuados. Probablemente no habría caído igualmente en eso porque la educación de mis padres siempre estuvo ahí, no es solo el balonmano, ¿no? Es un poco un compendio de todo eso, pero en gran medida puede que fuera así. Una de las ideas que ha transmitido Paco Caro es hay que poner en valor todos los éxitos que tu generación consiguió, ¿no? Porque ahora han ganado los hispanos 2 europeos y parece que es hasta sencillo ganar un europeo, ¿no? Te iba a preguntar, saltándome un poco Túnez, que ahora volveremos a ello, Pekín 2008, esa es la última medalla olímpica del balonmano español masculino, ¿no? Cada día que pasa hay que poner más en valor esa medalla, ¿no? Yo creo. Y el esfuerzo que os consiguió, que os costó conseguirla, ¿no? Sí, el tema es que, lógicamente, los Juegos Olímpicos, como todos sabemos, son cada 4 años, con lo cual hay menos oportunidades de ganarla, y que llegar a ellos es muy, muy complicado, ¿no? Porque son muy pocos equipos los que llegan a esos Juegos Olímpicos. En realidad, los Juegos Olímpicos se juegan durante esos 4 años, ¿no? Pues intentando conseguir, trabajando y formando un equipo para conseguir una clasificación que es complicadísimo, y luego cuando llegas a los Juegos Olímpicos tienes muchos partidos en pocos días, nada nuevo para el balonmano, pero además con muy pocos jugadores, con menos jugadores de lo que es normal en otras competiciones, ¿no? Esa es la gran dificultad de los Juegos Olímpicos. Respecto al tema de las generaciones, pues a mí me gustaría puntualizar algo, ¿no? Yo es que no lo veo así. Yo no me veo como una generación previa a la generación que está teniendo éxitos al balonmano, ni un precursor de nada. Yo lo veo como un continuo. Entonces yo me siento parte de los hispanos ahora mismo. Y no solo porque haya estado echando una mano a Jordi en algunos momentos con ellos, sino me siento parte porque lo veo todo como un continuo. No creo que haya habido diferentes generaciones con diferentes éxitos. Yo creo que desde 2005, se marca 2005 porque fue la primera medalla de oro. Antes también hubo otros éxitos para el balonmano español. Pero bueno, marcamos 2005, yo creo que es un continuo de éxitos, también algunas decepciones, pero que no ha habido unos cambios generacionales muy marcados, ¿no? Han ido entrando y saliendo jugadores, se ha creado una escuela del balonmano español que antes yo creo que no estaba muy bien definida, pero que se ha definido pues también heredando, ¿no? lo que hicieron los precursores en el balonmano en España. Pero un poquito eso, ¿no? Ver más el desarrollo, la evolución del balonmano español, pues como un continuo más que como etapas marcadas y encasillar, por ejemplo, a mi generación en la generación de 2005. Yo me siento tan orgulloso como todos los demás cada vez que los hispanos consiguen un éxito, porque yo me siento hispano. Aquel 2005, como bien decías, marcó un antes y un después. ¿Qué sucedió en aquel mundial? Y que cambió definitivamente la historia de la selección, ¿no? Una nueva forma de entender el balonmano. Hablabas en alguna entrevista, ¿no? Sí, se introdujeron algunos conceptos muy novedosos que ahora forman parte de la base del fundamento del balonmano español. Yo siempre he dicho que el 2005 marcó el nacimiento del balonmano español. Hasta entonces se defendía como Suecia, se defendía como Rusia, se atacaba como Yugoslavia, pero no había un concepto definido, ¿no? de balonmano español. Yo creo que ahora sí, ¿no? Y yo creo que ahora más hay jugadores con características específicas de los jugadores españoles, ¿no? Y yo creo que eso empezó allí, en 2005.
luego siguió, hemos hablado del Pekín 2008, ¿no? Y acabó entre comillas, tu despedida en un gran torneo con la selección en 2011, ¿no? De la mano de Valero Rivera, bronce en el Campeonato del Mundo de Suecia. En aquella época ya estaba Raúl, Entre Ríos, ya estaba Vira Morros. ¿Se veía venir que todos esos jugadores al cabo de los años iban a conseguir lo que han conseguido? Mira, como ejemplo para que, retomando un poquito el tema de que ha sido un continuo, por aquella entonces ya estaba Raúl, no, es que Raúl estaba en 2005. También, evidentemente estaba, sí. Y antes también, a Raúl y yo debutamos creo más o menos en las mismas fechas con la selección. Fuimos antes de eso con César Argilés a un europeo, creo, fuimos los dos como novatos. Sí. Es decir, es todo un continuo, ¿no? Unos van entrando, van saliendo, sí. Y el balonmano español en ese proceso ha ido evolucionando y yo creo que ha ido formando un carácter y unos genes. Pues Valero Rivera, ¿no? Fue tu seleccionador, hablabas de él, que durante tu carrera has tenido los entrenadores ideales en el orden ideal. ¿Qué supuso para ti Valero Rivera en este sentido? Yo con Valero Rivera conocí pues hasta qué punto pues un entrenador podía llegar a ser un profesional, ¿no? O sea, Valero Rivera es lo más parecido a un sin que siente mal, un robot del balonmano, ¿no? Con unos procedimientos y unas creencias muy marcadas, y yo creo que él también evolucionó en la selección. Él estaba acostumbrado a ser más entrenador de club y llegó a la selección con ese carácter de entrenador de club, y la verdad es que hay que cambiar algunas cosas, y él supo evolucionar también, ¿no? Y algunos jugadores que lo conocían en esa otra faceta, yo recuerdo como anécdota, que decían que lo habían visto sonreír por primera vez con la selección. Yo te puedo asegurar que nada más llegar no sonreía nada. Y yo creo que con su experiencia en la selección aprendió también a disfrutar del balonmano. Te digo que he tenido la suerte de estar con Manolo Cadenas, con Pastor, he estado con J. González, he tenido la suerte de tener a Raúl González como compañero de equipo, con Valero, con Pasqui, he tenido mucha suerte, y muchos otros, Goran Jokic en Galicia. La verdad es que he tenido mucha suerte con los entrenadores que he tenido y he aprendido de todos ellos. Pues antes de cortarte, preguntas a Jay Hernández, ¿que dónde está la barba? ¿Que dónde te la has dejado? Me extrañaba que alguien nos lo fuera a preguntar. Martín la había dicho ya, el periodista. O sea que... Sí, es que la mascarilla es muy incómoda con barba, es solo por eso. Bueno, pues te vamos a cortar, Rubén, ¿vale? Tenemos al último invitado, Abel Serdio, ¿vale? Un joven hispano que guarda similitudes contigo. ¿Vale? Pues cortamos, ahora volvemos contigo, Rubén, ¿vale? Vale. Gracias. Vamos a abordar el último bloque de la entrevista, ¿no? Que va a hablar de Rubén en su faceta como técnico, ¿no? Vamos a hablar, a ver si encontramos a Abel. Un momentito. Albert Sergio, como decíamos, ¿no? Jugador que ya está en la órbita de la selección. Aquí está Abel. Ya está participando en actividades con Jordi Rivera. Precisamente debutó en Valladolid, partido contra Noruega de la EHF Eurocup. Se está conectando. Y como decíamos, pivote como Rubén, asturiano como Rubén, de Avilés como Rubén. O sea que inevitablemente guarda similitudes, ¿no? Una y otra. Se está conectando. Me parece que estará escuchándole. Sí. Abel, ¿qué pasa que no te vemos? Ya. Espera. Se pone, se está conectando. Un momentito. Voy a cancelarlo, ¿vale? Voy a volver a invitarte, a ver si deja, ¿vale? Un momentito. Vamos a ver. Porque lo escuchamos, pero no lo vemos. Vamos a ver si nos deja ahora. Nada, Abel, que te escuchamos, pero no te vemos, me parece a mí. Pues no sé por qué. Bueno. ¿Te escuchas? Sí, escucharte te escucho perfecto. No te vemos, pero te escuchamos. Joder. Bueno, una pena. Vamos a hablar igualmente con... Si igual lo puedo solucionar un momento. Bueno, espera, ¿qué estás con el móvil? ¿Estás o...? Sí, con el móvil.
Espera, vuelvo a invitarme. Voy, un momentito. Le dicen a Albert Sergio que vuelva a Pucela. Ayer precisamente se confirmó su fichaje por el Wisła Płock, polaco. Abandona el Fútbol Club Barcelona. Vamos a ver. Vamos a ver si ahora nos deja verle. A ver, un pivote con un futuro impresionante. Necesitamos un relevo para Julen Aguilar-Galde. Vamos a ver si conecta. Me parece a mí que no. Bueno, pues le vamos a invitar que por lo menos podamos escucharle a Abel. Vamos a ver. Conectando. Abel, mira, ahora sí, ¿eh? Pero da la vuelta a la cámara. Ahí estamos. Ahora sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Abel? Estaba con el móvil y no sé qué pasaba, que no se conectaba. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, sí. En casa como todo el mundo, un poco aburrido ya, pero bueno, es lo que hay. Es lo que hay. Ayer fuiste noticia. Estás en la actualidad, ¿no? Abandonas el Fútbol Club Barcelona rumbo a Polonia, ¿no? Sí, me marcho cedido de momento un año y bueno, contento porque bueno, creo que puede ser una buena oportunidad para mí para seguir sumando minutos, que es lo importante, que quizá aquí este año no he tenido tantos y bueno, estoy feliz. Te vas a ver las caras con Alex, con Dani, con Ángel, la pequeña colonia española que hay allí en Polonia, ¿no? Sí, aparte de, bueno, mis compañeros de equipo, que también hay unos cuantos españoles, está Mindegui, Álvaro Ruiz y llega este año como yo. Y la verdad que no sé qué pasa en este país, que bueno, parece que nos gusta a los españoles. Cambiando un poco el orden de preguntas que teníamos previsto, has guardado guardas muchas similitudes con Rubén, ¿no? No solamente vuestra posición en la pista, vuestro origen, ¿no? Ambos de Avilés. Tú has estado en Valladolid, has estado en Barcelona, que son destinos en los que estuvo él, pero sin embargo, a diferencia de él, das el salto al extranjero. ¿Cómo de difícil para ti es dar este salto? Imagino que no es nada fácil, ¿no? Bueno, no, en parte sí, porque bueno, como está la situación del balonmano español, bueno, ya se ve que desde hace años muchísimos jugadores españoles se están marchando al extranjero para buscar otras oportunidades. Yo, por suerte, este año, pues bueno, el Barcelona contó con mis servicios. Yo, la verdad que siempre lo dije que mi idea era marchar algún día fuera. No me esperaba ni mucho menos que el Barça estuviera interesado en mí y por eso este año he estado aquí y mira, se ha dado la situación de que bueno, al año siguiente me marcho al extranjero y bueno, sí es verdad que creo que tengo similitudes con Garabaya, quitando las distancias de todo lo que ha conseguido él en el balonmano. Ha vivido, pues bueno, igual la época dorada del balonmano español. A mí me toca quizá vivir la otra parte y bueno, también es verdad que los dos somos de Avilés. Bueno, yo soy de un barrio un poco mejor que el que decía él. Siempre hay... ¿A poco irá mejor? A poco. Por lo que cuenta. Y bueno, es verdad que parece que tenemos un poco parecidos los caminos. Los dos hemos estado en Valladolid y los dos hemos pasado por Barcelona y la verdad que bueno, que es un orgullo poder tenerlo como referente en el balonmano siendo pivote. Rubén, que ahora forma parte del cuerpo técnico del balonmano Logroño, ¿cómo de importante es que todos estos jugadores que han marcado un antes y un después en la selección ahora sean los encargados de guiar vuestros pasos como técnicos? Pues muy importante. Yo, mira, siempre pienso que los jugadores jóvenes todos tienen un referente y poder compartir con él, ya sea un vestuario bueno, por ejemplo, ser entrenador, ahora mismo Rubén. Yo por suerte lo he tenido poco tiempo, pero bueno, en la selección hemos coincidido y la verdad que es un lujo porque al final Rubén es de los mejores pivotes que ha habido en España y seguramente habrá, y que te pueda dar consejos, aprender de cosas que quizá tú no te das cuenta por ti mismo y él sí que se puede fijar porque ha vivido lo mismo que tú. Yo, mira, por suerte en Valladolid tuve a Pisonero el último año y medio que estuve allí y yo creo
que ahí di un gran salto de calidad y Rubén a cualquier pivote que pueda enseñar seguro que le ayudará a mejorar. ¿Qué cualidades de Rubén como jugador que era te gustaría tener a ti? ¿O cuál es su mayor virtud que te gustaría compartir con él? Bueno, como decía antes Paco Caro, el atacar y defender yo creo que ahora mismo es muy importante. Los equipos, sobre todo quizás en el pivote, buscan gente que tanto ataca como defiende. Y bueno, yo por suerte creo que también reúno esas cualidades, quitando también las diferencias. Rubén ha sido muy importante para la selección o para cualquier equipo en el que haya estado, tanto arriba como abajo y cumpliendo, siendo, como decía, un guerrero. Hay que luchar ahí en la línea de 6 metros y bueno, quizá también características físicas. Yo no soy tan alto como Rubén, pero también me gusta pegarme con la defensa y creo que eso él lo hacía genial. Y la verdad que bueno, que si pudiera coincidir más con él alguna vez, pues estaría encantado de poder aprender de él. ¿Te vas a dejar el pelo largo o eso no? Eso no. Eso es algo más complicado. Ya vi que ha cambiado otra vez de look, que ha pasado por todo tipo de looks Rubén y bueno, yo lo del pelo largo no lo veo en mí. Ahora mismo porque no se puede salir, pero en cuanto pueda a la peluquería directo. A rapar. Bueno, Abel, muchas gracias por estar con nosotros, ¿vale? Que tengas toda la suerte del mundo en Polonia, te seguiremos, ¿vale? Un placer. Y esperamos verte con la selección muy pronto, ¿vale? Sí, yo también. Hablaremos con Jordi. Sí, por favor. Un saludo. Un saludo, Abel. Muchas gracias. Adiós. Vamos a hablar con Rubén. Un buen tipo, Abel. Sí, señor. Un gran fichaje para el Busaplop. Vamos ya a las últimas preguntas. Ya le vamos a robar un poco más tiempo a Rubén. Debe estar cansado de nosotros. Debe estar deseando ya acabar. Conectando. Rubén, bienvenido por última vez. Ya acabamos prontito, te lo prometo. Qué gran tío el Abel, madre mía. ¿Has visto? Sucesor natural, ¿no? Tuyo. ¿Cuántas cualidades compartís, ¿no? y vuestras trayectorias, ¿no? Qué parecidas son, ¿no? Sí, la verdad es que yo le sigo desde hace mucho tiempo. Yo, cuando él estaba en el Gijón Jovellanos, que era muy jovencito y al principio allí pues tenía pocos minutos ya, las veces que jugábamos contra ellos y los sacaban, yo ya sabía que ese chico iba a llegar. Yo creo que ahora mismo es mejor que yo. O sea, él es muy modesto, es buena persona y yo creo que eso es importante, ¿no? En el balonmano, en el deporte. Él ahora mismo ya no tiene que llegar a donde yo he llegado porque ya me ha pasado. Es mejor jugador que yo, es más completo. Creo que además ha tomado la decisión acertada. Se va a jugar un equipo en el que tiene que tomar responsabilidad. Encima va con dos grandes centrales como son Mindeguía y Álvaro. Creo que va a disfrutar y a gozar con Mindeguía y creo que vamos a ver la verdadera explosión de Abel, ¿no? Vamos a ver que va a convertirse, estoy seguro, en un referente en el balonmano español. Te iba a preguntar fuera de guión, ¿en algún momento de tu carrera te planteaste irte al extranjero a jugar? Sí, me lo planteé. Bueno, tuve alguna oportunidad, algún contacto, pero yo tuve la fortuna de ser contemporáneo con una buena época de balonmano en España, ¿no? Entonces, siempre es más fácil jugar en España, lógicamente, por cultura, por idioma, ¿no? Entonces, como no tuve la necesidad, pues no me lo planteé, pero si hubiera ocurrido ahora, pues vamos, sin ningún problema. Y ahora en mi faceta de entrenador, si tengo que hacerlo, no tengo ningún problema por ello. Me documenté, vimos que en 2004 te sacaste el título de entrenador nacional, muy pronto, ¿no? Muy jovencito, ¿no? ¿Tenías ya claro que tu futuro iba a estar ligado al balonmano en la parte técnica? Pues la verdad es que no. Me lo saqué, digo, bueno, la verdad es que cuando llevas unos años como profesional, puedes acceder directamente a realizar el curso nacional, saltándote los territoriales y tal. Como jugador, pues te dan esa facilidad.
y digo, bueno, pues voy a aprovechar ahora que tengo tiempo para hacerlo, nunca se sabe, y la verdad es que ahora pues estoy muy contento de haber tomado esa decisión porque realmente espero que es hacia donde se desarrolle mi vida profesional y si no, pues siempre tendré la programación, que es mi verdadera vocación, pero que nunca acabo No te dejan. de cogerla, ¿no? Cuando trabajas con gente joven, ¿qué diferencia hay entre tu época de joven y los jóvenes que ves hoy en día? ¿Qué diferencias para bien y para mal observas en la juventud? Yo creo que no hay mucha diferencia. La mayor diferencia es en cuanto a cultura deportiva, pero no por ello, sino por la propia sociedad, ¿no? Antes Sí. los niños jugábamos mucho más en la calle y teníamos una base física natural de jugar en la calle. Ahora, bueno, pues los chicos son más sedentarios y dependen más del deporte que hagan y de la educación física que hagan en el colegio, ¿no? Entonces yo creo que llegan a los equipos con mayores carencias en ese sentido, pero simplemente porque no juegan tanto en la calle. En cuanto a valores, pues sí, a ver, a veces te encuentras con chicos que dices, joder, con estas posibilidades que tienes y que no quieras, ¿no? Que a veces te echas en falta un poquito de compromiso, ¿no? Y de implicación, ciertos valores, ¿no? Pero en el fondo lo que haces es pensar que en tu época todos eran como tú, ¿no? Y no es así. En mi época también había chicos que no les apetecía y grandes talentos que se han quedado en camino porque no tenían ese nivel de compromiso o esa capacidad de sacrificio, ¿no? Y ahora pasa igual. Eh, Hay gente joven, como Abel, con unos valores espectaculares, con una capacidad de sacrificio increíble y que son jugadores de equipo y el típico jugador que querría tener cualquier entrenador. ¿Qué valoración haces de tu trabajo con Miguel Ángel en Logroño y con Jordi? Porque al final también estás metido en el staff técnico de la selección española. ¿Qué valoración haces de este trabajo que estás realizando? Sí, bueno, pues todo es un aprendizaje continuo, ¿no? Con Jordi la verdad es que ha sido breve, pero la verdad que lo he aprovechado mucho. He conocido yo creo que el entrenador más metodológico que he conocido en toda mi carrera y he aprendido, ¿no? Una forma de ver el balonmano con él, ¿no? Y la verdad es que ha sido muy enriquecedor. Y con Miguel, pues bueno, somos amigos, entendemos el balonmano de la misma manera. Muchas veces no hace falta ni siquiera las palabras para entendernos pues trato de aprender esas cosas, ¿no? Que no se enseñan en los cursos nacionales y que es pues un poquito la gestión, ¿no? de un partido. Sobre todo creo que es lo más difícil, ¿eh? Ahora mismo para mí lo más complicado de la faceta de entrenador es la gestión de un partido. El balonmano concretamente es un deporte que muy muy veloz, que ocurren las cosas muy rápido durante un partido y que tiene además un componente táctico y estratégico muy grande, ¿no? Entonces eso hace que tengas que tomar decisiones muy rápido y además decisiones complicadas. Hay otros deportes, pues, lo típico, ¿no? El fútbol, yo creo que el entrenador puede tomárselo más relajado, tiene más tiempo para tomar decisiones, y en baloncesto, siendo un ignorante de lo que es el baloncesto, creo que tácticamente no es tan complejo como el balonmano, así que yo creo que para un entrenador la faceta del banquillo durante un partido es lo más complicado. Y ya la última, no te voy a robar más tiempo. ¿A corto o medio plazo te veremos liderando algún proyecto? ¿Es una idea que te atrae liderar, ser el primer entrenador de un proyecto quizás en Asobal, no sé? A mí me encantaría. Ahora mismo no hay nada en el horizonte en ese sentido, pero a mí me encantaría y yo creo que puedo ser un buen entrenador. Lo creo sinceramente y no suelo ser bastante modesto, pero realmente creo que puedo ser un buen entrenador y me gustaría demostrarlo, la verdad. ¿Con qué perfil te asociarías? Es decir, si te tuvieses que... Soy tan metódico como Jordi, o soy tan visceral como Zupo, por poner un ejemplo. ¿Con qué perfil de entrenador te identificarías? Bueno,
Yo creo que como entrenador soy un poco parecido a como era como jugador, ¿no? Que como jugador nunca fui el mejor en nada, pero era bastante bueno en casi todo. Yo creo que como entrenador he tenido la suerte de, de- de coincidir con grandes entrenadores y he podido aprender de todos ellos, ¿no? Seguramente no les superaré a ninguno de ellos en nada, pero creo que puedo hacer muy bien eh, las cosas que ellos hacían excelentemente. Pues nada, Rubén, te agradezco esta casi hora que hemos estado juntos. Muchas gracias por estar con nosotros. Ha sido un placer. Que el confinamiento vaya lo mejor posible, que con dos niños se hace más difícil. Y nada, que esperamos que el balonmano vuelva rápido, volver a verte en las pistas, en este caso entrenando, o segundo entrenador con el balonmano Logroño. Y que muchas gracias por todo. Muchas gracias a ti, desde luego, se me ha pasado volando y ha sido un auténtico placer. ¿Cómo no va a ser un placer una hora escuchando cosas buenas de uno? Bueno, ahora llámate a Albert para reñirle por su pregunta. Bueno, para lo Bueno, que es Alver ha sido bueno. eso es bueno. Eso es que tenía artillería, ¿no? Tenía munición. Podría haberla liado muy gorda, pero ha sido bueno. Rubén, muchas gracias por todo, ¿vale? Un abrazo grande. Muchas gracias, un saludo a Un todos. abrazo, chao.